Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que la paz de Cristo esté reinando en nuestros corazones. Hoy es domingo 12 de julio del año 2026 y nos presentamos ante este púlpito, esta plataforma, como siempre he dicho, para impartir un mensaje de aliento y esperanza. Saludo para la hermana Juana, no lo había visto, de frente. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Siempre se cuenta una anécdota de que a los hermanos, cuando salen de las reuniones, le preguntan de qué tema hablaron y muy pocos recuerdan de qué se habló. Siempre dicen que el tema estuvo extraordinario, grandioso, poderoso, pero no se recuerdan del título. Y el título es importante para entrar en la temática de que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que nos compete a todos y se llama Entrando en el reposo de Dios. Hay muchos sinónimos de entrar al reposo de Dios o entrando al reposo del Señor. Si quisiéramos buscar una sola palabra para definir el tema y ponerlo en una connotación más breve, diríamos que es paz. En el idioma hebreo es shalom. Siempre en esa cultura le desean shalom, o sea, le desean a uno paz, porque la paz evidentemente es algo que todos anhelamos, sobre todo en este mundo de una vida acelerada, una vida agitada. Todos quisiéramos como que reposar. Y alguna vez ese reposo uno lo traduce en una imagen, como en una hamaca al lado de la playa, tranquilito. Ese es un reposo, pero no voy a hablar de ese reposo. Voy a hablar del otro reposo, que es un reposo profundo, y es cuando nosotros entramos en intimidad con nuestro Padre, y como que esa intimidad se constituye como en un refugio donde nosotros nos sentimos seguros, entrando en el reposo de Dios. Yo sé que ya a usted no se le va a olvidar cuando le pregunten mañana, ¿y de qué hablaron ayer en el culto? Usted le va a decir, no, hablamos de entrando en el reposo de Dios. Ya. Porque la repetición tiene una gracia. Si no repetimos las cosas varias veces, la gente se le olvida, porque lo oral pasa rapidito por nuestra mente, pero si usted lo ve, no solamente el oído lo oyó, sino que los ojos lo vieron, ya hay algo más importante. Y si a usted le gusta este tema, usted sabe que si a usted le gusta algo, lo aprende con mayor facilidad. La gran problemática de la educación actualmente en la República Dominicana es que le estamos enseñando cosas a los niños que ellos no quieren aprender. A ellos no les interesa eso, a ellos les interesan otras cosas. Y por eso que usted le mete hasta con cucharita a la clase, ellos no aprenden eso porque no les gusta. Entonces, cuando a usted le gusta algo, entonces va a poner mucho mayor atención y ese aprendizaje se va a dar de forma automática, porque estoy aprendiendo lo que me interesa, lo que me gusta. ¿Le gustaría entrar en el reposo de Dios? ¿Seguro? Bueno. Cuando usted está en el mundo y algo lo invita a una congregación como esta, ¿verdad? Y viene el primer día,
pudiera sentirse bien, ¿verdad? Estamos aquí en un lugar acogedor, en estos tiempos de temperaturas extremas, venir aquí en un espacio con climatización, evidentemente que la gente se siente bien en este espacio, ¿verdad? Y quizás hasta le guste lo que se imparta en nuestra casa de fe. Y usted le dice que usted va a encontrar todas las bendiciones de Dios entrando a esta congregación. Pero la palabra de Dios contradice eso, ¿verdad? Hasta el mismo Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? A pesar de que en Filipenses 4:7 la palabra declara la paz que sobrepasa todo entendimiento, proviene de ese versículo, describe una calma profunda en Dios. No depende de tus problemas o circunstancias. Es como tener un refugio seguro en medio de una gran tormenta. Usted ve que no es la maquita en la playa, sino que a pesar de las circunstancias, usted pueda reposar en aquel que tiene las soluciones de todos los problemas. No es que se me acabaron los problemas, no es que era un desbaratado y ahora conseguí dinero y se me acabaron los problemas de dinero, ya reposo, ya tengo abundancia, no tengo escasez. No se trata de eso, ¿verdad? Porque si fuera así, todos los ricos estuvieran reposando, ¿verdad? Y yo conozco mucha gente rica, ¿verdad?, que lo veo muy agitado, que lo veo muy preocupado, porque sobre todo cuando vienen las grandes riquezas, entonces viene una preocupación. ¿Y si yo pierdo esta riqueza, y si la pierdo, entonces viene la debacle? ¿Por qué? Porque usted descansó que la paz venía de tener abundancia, y no es verdad. Yo le he puesto muchas veces ejemplo de eso, que no se trata de lo que me falta y que si consigo eso entonces ya he llegado a la cúspide de mi vida. No. O sea, entrar al reposo de Dios significa meternos en intimidad con Él, guardar su palabra y ser obediente a eso. Mire que se lo pongo tan simple, ¿verdad? O sea, nuestro refugio seguro es Dios. No nos va a pasar nada. Sí, no van a pasar grandes cosas, porque hasta que estemos aquí vivimos en un mundo de aflicciones, en un mundo de problemas. O sea, todos vamos a tener problemas, pero la solución no es que se acaben los problemas. La solución es refugiarnos en Dios, que es el que tiene todas las soluciones. Porque ni siquiera los hombres más sabios del mundo han conseguido las soluciones a todos los problemas. En el mundo siempre tendremos aflicciones, pero Dios nos otorga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El hombre inconverso nunca va a entender la paz de Dios. Ellos no entienden eso ni le interesa, mucho menos. Entonces yo quiero que oremos, Señor. Vamos a orar para que la oración es extraordinaria, para que Dios nos ponga en sintonía con lo que vamos a enseñar en esta mañana. Si se pueden poner de pie, mucho mejor, porque ustedes hace rato están ahí sentaditos, y este ejercicio de pararnos hace que nos pongamos una actitud de mayor atención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre de la gloria, te oramos en este momento para que tú seas quien nos guíe en esta enseñanza, nos ayude a colocar las palabras adecuadas para el buen entendimiento, y también tú ponga abierto los oídos espirituales de nuestros hermanos que escucharán ahora y después
esta enseñanza. Reconocemos, Señor, que somos hombres débiles, con flaquezas, con situaciones en la cual, si reconocemos nuestras debilidades, entonces tú vas a convertir esas debilidades en nuestras fortalezas. Te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Danos espíritu de inteligencia, de conocimiento, de sabiduría, y danos esa paz que solamente tú sabes dar, que sobrepasa todo entendimiento. El tema que vamos a impartir, Señor, que no sea los criterios míos, sino los criterios que están en tu palabra y que están ahí disponibles para todo aquel que tenga hambre y sed de escudriñar la verdad que está en tu palabra. Gracias, Señor. Oramos por cada hermano que viene, como cada domingo, Señor, a buscar esa necesidad de llenar ese vacío espiritual que está ahí y que solamente tú sabes llenar, y que hoy tú vas a hacer algo extraordinario a favor de la vida de cada hermano que está buscando, por medio de tu fe, buscándote de manera genuina, Señor. Te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, tenemos una noticia muy importante para nuestra casa de fe. Nos informan, tenemos la información de que ya nuestros padres espirituales, nuestro pastor José Bonilla y nuestra pastora Marisol Bonilla, estarán arribando a nuestro país el próximo martes, de tal manera que el próximo domingo esas 2 sillas ya no van a estar vacías, sino que ellos van a estar ahí con ese aliento que significa ser guiado por ellos en esta casa de fe. El Señor ha hecho la obra y esperamos que la recuperación total de nuestro pastor sea aquí en su país. Él anhela, él desea estar acá, estar en su casa, estar en Cacique, ¿verdad? Y el Señor le ha concedido ese retorno en victoria. Él vendrá aquí el domingo y hablará acerca de lo que el Señor ha hecho con su salud. Bien, nuestro tema, ¿cómo se llama nuestro tema? ¿No se lo olvidó? ¿Cómo que se llama? Entrando en el reposo de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ese tema lo vamos a desarrollar bajo la luz de la palabra que está en el libro de Hebreos, y específicamente me estoy apoyando en Hebreos 3 del 7 al 19 y en Hebreos 4 del 1 al 13. No vamos a salir de ahí, solo será conectado con eso. Y la intención nuestra es que aprendamos algo del tema que venimos a tratar, ¿verdad? Porque si usted viene aquí, se sienta ahí, dura un par de horas y se va, y al salir de la puerta ni el tema se recuerda, evidentemente que la enseñanza no ha surtido el efecto por el cual se diseñó. Yo tengo 3 preguntas para ustedes, a ver si se las saben. Me gusta comenzar con preguntas a mí. La primera pregunta es, va a salir en el examen después. La primera pregunta es, ¿cómo se vive en el reposo de Dios? No, esa es la segunda. La primera es, ¿cómo se entra al reposo de Dios? Porque todos quisiéramos entrar al reposo de Dios, pero ¿cómo se entra? Y después que usted entra, ¿cómo se vive en el reposo de Dios? Y ya después que usted supo entrar, está viviendo cómo permanecer en el reposo de Dios.
Ahí nadie se va a quemar. Si esas 3 preguntas salen en el examen, todo el mundo va a sacar 100 de 100 aquí. ¿Verdad? No como la evaluación de desempeño, ¿verdad? Que nos engañaron y nos pusieron un examen bastante duro para que nadie sacara 100. Bien, entonces, recuerden las 3 preguntas que vamos al final a hacerlas. Vamos a recordarle a Juan, un solo versículo, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Verdad? Con ese que vamos a tratar, ¿verdad? Es el que venció el mundo, nos va a enseñar a nosotros que a pesar de que vengan las tormentas, a pesar de que vengan las aflicciones, los problemas, las circunstancias, reposemos, porque estamos con aquel que ya no es teoría, sino que Él lo venció al mundo. Entonces Él nos va a ayudar entonces a cómo vencer el mundo. Entonces vamos a la primera porción escritural que está en Hebreos 3. Por favor, hermano Wilson, me busca ahí Hebreos 3. Yo la voy a leer en la versión que escogí, que es la de Dios habla hoy. Hebreos 3. Entonces vamos a comenzar a leer a partir del versículo 7, ¿verdad? Entonces, el versículo 7 hay Biblias que tienen lo que se llama título, ¿verdad? Hay Biblias que no tienen título, pero esta sí tiene título. ¿Qué dice esta? Se me fue. No quiere. A partir del versículo 7, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Exhortación a la fidelidad. Y dice el versículo 7, por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Eso es lo que pasa con nosotros muchas veces, que ponemos a Dios a prueba y hacemos lo que nosotros queramos hacer y nos olvidamos de Dios. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dios se pone bravo una vez, se pone bravito Dios y simplemente vete para allá, haz lo que mejor te parezca y te suelta. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos con otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde, porque nosotros tenemos parte con Cristo, como tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que dice Dios, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Le están poniendo un ejemplo de que el pueblo de Israel, Dios lo sacó de la esclavitud, lo puso en el desierto, le prometió la tierra donde fluía leche y miel, pero se volvieron incrédulos. ¿Y qué es esto? Estamos aquí en el desierto, hasta pasando hambre y hasta pasando ¿qué? Necesidad. En el sol no hay mata, señores. O sea, estamos en el sol y en el sol no se da ni nada, pasando hambre, hasta que Dios le mandó el maná, ¿verdad? Vamos a ponerlo a comer, ¿verdad? En el desierto no hay arroyito, no hay río,
Dios abrió ahí algo, un manantial, y comenzaron a comer y a beber. Pero no le creyeron a Dios. A pesar de todas esas cosas, a pesar de todas esas maravillas, no le creyeron a Dios. Mire la palabrita que dice aquí: endurezcan su corazón. Y cuando una persona tiene el corazón duro, es que está sellado a escuchar las enseñanzas del Señor. Entonces va a hacer lo que mejor le parezca. Y aquí los últimos versículos dicen, aquí están en forma de pregunta. El 19, por favor, hermano, el 19. Ok, me gusta esta porque esta lo tiene en forma de pregunta, porque es una pregunta que dice. El 16 dice, 16, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Una pregunta. Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto, fueron todos. Y el 17 dice también otra pregunta: ¿y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. Y el 18 dice: ¿y quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Y en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Entonces yo voy y le formulo la primera pregunta. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cómo se entra al reposo de Dios? Creyendo, ¿verdad? O sea, creyéndole a Dios. Pero ¿cómo que se cree? ¿Cómo que? O sea, ¿por qué no todos los hombres creen en Dios? Porque hay una gran cantidad de hombres y mujeres que no creen en Dios. Porque le falta fe, señores. Y usted cree que la fe, que ando buscando, yo tengo fe. No es, señores, o sea, la fe es simplemente una escogencia que Dios te escoge. Y si Dios te escoge, entonces te pone una porción de fe. Por eso que la fe, algunas veces una pequeña fe, una fe normal. Por gente que tiene una fe que es del tamaño de una montaña, ¿verdad? Porque así lo quiso Dios, ponerte una porción de fe, porque al parecer tú tienes una asignación, ¿verdad? Y quizá la asignación tuya lo que amerita que es un granito de mostaza, porque tú tienes una función, ¿verdad? Que eso es lo que amerita. Pero hay gente que tiene una función que hay que ponerle no un granito de mostaza, hay que ponerle una gran peña, ¿verdad?, de fe para soportar todas las adversidades que se le van a presentar para que no cumpla el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo se entra al reposo de Dios? Por la fe. Recuerden que la primera pregunta del examen es: ¿cómo se entra al reposo de Dios? Ya usted sabe la respuesta, ¿cuál es? Por la fe. Por eso que todo aquel que está en rebeldía es que le falta la fe. Entonces, el que no tiene fe, entonces no puede obedecerle a Dios. Bien, ya no nos quedamos, ya tenemos 35 de 100 en el examen. Cada pregunta vale 35. Bien. En resumen, ¿qué es lo que nos trata de decir, por ejemplo, Hebreos 3, del 7 al 19 que acabamos de leer? Porque muchas veces uno lee y le encuentra las cosas bonitas, pero en esencia, ¿qué es lo que nos dice este pasaje escritural? Este pasaje escritural nos advierte del peligro de endurecer el corazón ante la voz de Dios. Usted sabe que Dios te está hablando, ¿verdad? Pero tú no haces lo que Dios te está hablando. Y hay gente que dice, pero que Dios no me habla a mí. ¿Y cuándo fue que Dios me habló? O sea, el Espíritu Santo que está en ti te direcciona, te guía y te dice, no con palabras, sino tú lo sientes, de que realmente tú estás cruzando una línea muy delgada
que es entre el bien y el mal, ¿verdad? Esa línea que muchas veces tú crees que estoy en el terreno del bien, pero que crucé un pasito y ya estoy en el terreno del enemigo. Entonces, esto nos habla de la rebelión de los israelitas. Los israelitas se rebelaron, ¿no? Es más, Moisés lo trató de llevar ante la presencia de Dios. Y dijo, no. Moisés, no me lleves, anda tú y dinos después lo que Dios te dijo. Mira qué forma. O sea, te están invitando a la presencia del mismo Dios y tú rechazas ir a ese lugar maravilloso. A pesar de haber presentado las maravillas o de haber presenciado las maravillas divinas, su incredulidad los llevó por el mal camino, provocando que Dios le negara la entrada a su reposo debido a su falta de fe y desobediencia, ¿verdad? ¿Por qué no hemos entrado al reposo de Dios? Posiblemente por la falta de fe y nuestra rebeldía. Muchas veces estamos quietecitos, pero en rebeldía, mire, pero está quietecito, pues los rebeldes que están con armas en la montaña corriendo, no, hay gente que está ahí quietecito, ¿verdad? En rebeldía. Hábleme por aquí y salga por aquí. Lo que usted me está diciendo no tiene la más mínima importancia. Eso lo viví yo muy recientemente en el liceo que dirigía, que un muchacho rebelde, tú lo sentabas ahí y le decías cosas bonitas, cosas que eran para su bien, pero eso no era para ella. Era un regalo precioso en palabra, en conducción, pero eso no era para ellos. Y no solamente a un muchacho, a un estudiante, sino a un adulto. Le decimos algo por aquí y se le sale por aquí. ¿Por qué? Porque estamos en rebeldía. ¿Qué significa este pasaje? En que debemos meditar, debemos reflexionar acerca de la incredulidad. Y yo se lo he dicho muchas veces a ustedes, en las casas de fe tenemos mucha gente incrédulos que vienen a recibir el mensaje domingo tras domingo, domingo tras domingo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y pasan muchos años y todavía somos incrédulos. Entonces, nosotros exhortamos a ustedes que son creyentes, porque aquí no hay de los incrédulos, aquí todos somos creyentes. Nosotros debemos animarnos mutuamente cada día para evitar ser engañados por el pecado, manteniendo firme hasta el fin la confianza que tenían al principio, ya que solo mediante esta perseverancia se participa de las promesas de Dios. El texto subraya que fueron aquellos que pecaron y se rebelaron quienes no pudieron alcanzar la meta. Esa es la consecuencia directa de la falta de fe, confirmando que la entrada a las bendiciones de Dios es imposible si el corazón se mantiene cerrado a su dirección. Debemos estar sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo para que nosotros podamos participar de las bendiciones del Señor. Entonces, recalcando, respuesta para la primera pregunta: no se entra al reposo de Dios si hay falta de fe. No se entra al reposo de Dios por medio de la desobediencia. No se entra al reposo de Dios por medio de la incredulidad. Se entra al reposo de Dios por medio de la confianza en Dios. Pongamos toda nuestra confianza no en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades, en nuestro intelecto, en nuestra profesión. No pongamos nuestra confianza. No es que dejemos eso, no estoy diciendo que abandonemos eso, sino que todas las cosas simples e importantes de nuestras vidas, consultémoslas
al propósito eterno de Dios. Dios le agradaría, Dios estaría contento, Dios aprobaría esto que estoy pensando, esto que estoy haciendo. Este comportamiento es aprobado por Dios. Y los otros días, en una de esas visitas que uno hace a YouTube, le salen cosas, y salió una que decía que usted, y la repitió creo un maestro por ahí que habla mucho por YouTube, y decía que no crean en las palabras de las personas, sino que crean en su comportamiento. Porque el hombre está dispuesto a hilvanar un discurso precioso, bonito, elegante, convincente, para tratar de convencer a la audiencia, ¿no? Pero entonces observa el comportamiento de esa persona, a ver muchas veces ese discurso, si se lo aplicáramos a él, entonces él pasa la prueba. El mundo está lleno de esos ejemplos, en la política, en la economía, en todas las áreas del conocimiento. Las personas tratan de convencernos acerca del argumento que están tratando de vendernos. En el mundo de la publicidad es lo más engañoso, ¿verdad? O sea, siempre la imagen, ¿verdad? El texto, la imagen, el mensaje. Y muchas veces usted le presta más atención a la imagen, ¿verdad? Y ese es el diseño psicológico. Ah, mira, qué imagen más bonita. Y me convence del mensaje, ¿verdad? Entonces muchas veces el mensaje no es el adecuado, pero la imagen a usted le gusta y finalmente lo convencen de esta situación. Entonces, ¿estamos entrando al reposo ya? Estamos entrando al reposo del Señor. ¿Cómo hacerlo? Que no dependamos de nuestras habilidades, que no dependamos de nuestro propio intelecto para decir, no, las cosas son así. No. O sea, muchas veces no vamos a tener la suficiente sabiduría para tomar decisiones. Entonces, cuando eso ocurre, entonces usted le pone a Dios en la mesa de Dios, en la mesa del Señor, eso que muchas veces nosotros no tenemos la respuesta adecuada para eso. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 4, por favor, hermano. Hebreos capítulo 4, a partir del versículo 1, que es una continuación de Hebreos 3, que quedamos en el versículo 19. Dice lo siguiente: por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. Mire, una advertencia. O sea, es sine qua non entrar al reposo de Dios, y le advierte del peligro de, si no hacemos esto, entonces no vamos a entrar al reposo de Dios. Porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, o sea, el Evangelio, lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo, porque no se unieron por la fe con lo que había obedecido al mensaje. O sea, ¿cuántas personas no escuchan el mensaje, no escuchan el Evangelio, no escuchan las buenas nuevas, pero no les sirve, no lo utilizan, porque no lo encuentran importante? Pero nosotros que hemos creído, entremos en este reposo del cual Dios ha dicho: por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. Sin embargo, Dios había terminado su trabajo desde que creó el mundo, pues en alguna parte de la Escritura se dice del séptimo día, Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día. Y otra vez se dice en las Escrituras, no entrarán en mi reposo. O sea, sin fe y obediencia nadie va a entrar al reposo de Dios. Pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en las Escrituras:
ya mencionadas. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. O sea, muchas veces recibimos, pero nuestro corazón es como una pared que es difícil traspasarla. Hay que buscar un barreno fuerte para traspasar una pared. Entonces Dios no lanza, no habla, no dice, y todo eso como una pelota de goma que rebota y rebota y para atrás, y nada se queda en nuestros corazones. Porque si Josué les hubiere dado reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día. De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios, porque el que entra en ese reposo de Dios reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Suficiente ejemplo para no solamente un individuo, una persona, sino todo un pueblo, por falta de fe, se rebelaron y no entraron al reposo de Dios. Y este versículo, que usted lo ha leído muchas veces, pero que aquí está de forma un poquito diferente, el Hebreo 4:12, que todos ustedes conocen, porque la palabra de Dios tiene ¿qué? Vida y poder. Ahora usted decía, es viva y eficaz, tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, igual que en la otra versión, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, hasta lo más profundo de nuestro ser, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios lo sabe todo. Dios no solamente te ve en lo superficial. O sea, nosotros tenemos ojos para ver lo físico, ¿verdad? Pero nosotros no podemos penetrar en lo más profundo del corazón, en lo más profundo del alma, en lo más profundo de nuestro ser, para saber qué está ocurriendo con otra persona. Pero a Dios nada se le escapa. Él conoce todo, absolutamente todo. Por eso esa cualidad de omnipotente, ¿verdad? ¿Qué es Dios? Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Está en todas partes, lo sabe todo y tiene el poder para cambiar todo en cualquier momento. Entonces el versículo 13 le añade: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir ¿qué? Cuentas. Nos podemos esconder de papá, de mamá, de quien sea, pero a Dios, hasta en lo más profundo de una cueva que usted se meta, ahí está Dios, ahí, auscultando y anotando todo, para cuando llegue el día aquel, ¿verdad? Porque hay gente que se le olvida que un día tendremos que presentarnos ante la presencia de Dios y dar cuenta de lo que ha sido de nuestras vidas. Pero no se preocupe, usted es salvo, ¿verdad? La salvación no está en juego, ¿verdad? Pero verdad, le van a pasar un juicio a usted. Y usted que quiere ser un rey, usted que quiere ser un sacerdote, un linaje escogido, ¿verdad? Quizá no le toquen esos grandes títulos, ¿verdad? Le va a tocar otra cosa, pero va a estar en el reino de Dios. No se preocupe, que ahí no hay problema. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos dice Hebreo 4:1-3, ¿verdad? Este capítulo presenta la palabra clave, que es la paz, que yo la estoy asociando con reposo, ¿verdad? En este contexto, paz y reposo, ¿verdad? Como se presenta como una promesa activa, no una promesa del pasado, del Viejo Testamento, sino es que algo que está hoy disponible y al alcance de cada uno de nosotros. No es algo que pasó, es algo que está vigente hoy día. Es un estado de confianza
y seguridad al que solo se accede por medio de la... se le olvidó la respuesta a la primera pregunta ya. Solamente se accede por medio de la fe. Al reposo, a la paz se entra solamente por medio de la fe y la obediencia. Respuesta a la pregunta 1. No se accede por el mero cumplimiento de un conjunto de reglas y doctrinas, ¿verdad?, que es lo tradicional. Si usted hace esto, si hace esto, nada. No es cumpliendo preceptos. Simplemente se entra por medio de la fe y la obediencia. Esa porción escritural también habla de esa incredulidad que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Es la gran advertencia que nos hacen hoy a nosotros. Escuchar el Evangelio sin creerlo impide entrar en esa paz, porque el corazón endurecido rechaza el descanso que Dios ofrece a sus hijos. Y cuando el versículo 12 y 13 dice de que la palabra de Dios es viva y eficaz, actúa como un bisturí que expone las intenciones más profundas, revelando si realmente en el amo esa paz o si nos aferramos a nuestra propia justicia. El texto no nos deja en el desamparo, porque muchas veces Jesús es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Nos garantiza esa paz porque conoce nuestras flaquezas y fue tentado en todo, aunque sin pecado. Es cierto, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras flaquezas. Por eso Él nos invita a entrar en su reposo por medio de la fe y la obediencia, para que esas flaquezas nuestras simplemente sean convertidas en ¿qué? En fortalezas. Porque muchas veces vamos a blindarnos, vamos a conseguir muchos talentos, vamos a conseguir muchas virtudes para estar preparados. Usted nunca va a estar preparado. Nunca va a estar preparado fuera de la gracia de Dios. En la presencia, en la gracia, en el amor, en la misericordia de Dios, usted entonces encuentra consuelo, consuelo. Ahí está el verdadero, el nombre suyo significa eso. Que cuando nos pasan las adversidades, entonces tenemos un consolador, el Espíritu Santo de Dios, que mora en nuestro ser, entonces nos da ese consuelo, ese reposo, esa confianza, esa esperanza de que a pesar de que vengan las circunstancias, nosotros podemos continuar con la frente en alto. ¿Ustedes se recuerdan cuál fue la segunda pregunta? ¿Cómo se vive en el reposo? Usted ya entró ya. Ya sabemos que todos nosotros entramos al reposo. ¿Cómo permanecer en ese reposo? Y nos hablan de cesar de las obras propias. Hay que cesar, algunas veces cuando uno está cargado de cosas, de actividad, entonces hay que decir, vamos a dejar esto a un lado y vamos a ponernos a reposar. Y la mejor manera de reposar es conectarnos con el Espíritu Santo y comenzar a orar en ese momento para que Él, nosotros reconociendo nuestras debilidades, entonces Él comience a operar en gloria en nosotros. Hay que cesar de nuestras obras, porque tú sabes que hay un evangelio, hay unas religiones que te ponen a hacer una serie de preceptos y al final eso se convierte en la religión. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia.
nos ponemos a hacer tantas cosas que pensamos que la suma de todas esas cosas es que nos van a conducir. Y no hay manera de comprar la gracia. Simplemente por la fe que no es nuestra, sino que se nos otorga. Y cuando tú tienes la fe, la obediencia es suya. Dios te da libre albedrío para que tú continúes con la fe que Él te otorgó, o tú simplemente comiences a hacer tus propias obras. El reposo consiste en cesar ¿de qué? De nuestras propias obras. Hay que resaltar que la palabra de Dios, viva y penetrante, discierne las intenciones del corazón. No se engañe a usted mismo, ¿verdad? Trate con Dios, que en Dios están todas las soluciones de sus diferentes situaciones. Discierne las intenciones del corazón. La palabra viva y eficaz discierne las intenciones del corazón. Antes que comencemos a pensar, ya Dios sabe lo que está en ese corazoncito. Ante un Dios que todo lo conoce, se nos llama a vivir con integridad y honestidad, reconociendo que nuestra vida está siempre expuesta ante Él. O sea, si usted cree que va a engañar a Dios, está muy equivocado. Nosotros no podemos engañar a Dios. Jamás, jamás, jamás podemos engañar a Dios. Dios lo sabe todo. Dios discierne hasta nuestros pensamientos. Llegando a la parte final, el texto destaca la autoridad absoluta de la palabra de Dios, describiéndola como viva y eficaz y capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser. Nada en la creación está oculto ante la mirada de Dios. Ante Él todos debemos rendir cuentas. Esta revelación sirve como un llamado a la integridad, recordándonos que el acceso al reposo requiere una disposición sincera y una obediencia constante ante el juez que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y finalmente yo quiero terminar con una aplicación. A todos nos pasan situaciones, ¿verdad que sí? A uno le pasaron ayer, a otro le van a pasar hoy y a otros le va a pasar mañana. Cuando se presente esa aflicción, esa circunstancia, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ya tiene la clave? Va a comenzar a buscar un tío, va a comenzar a buscar un hermano, un amigo. Ven, que estoy listo, ven a ver si tú me ayudas. Excelente, te pueden ayudar, sí, te pueden ayudar. Pero recuerda que hay uno que está dentro de ti, que no hay que llamar a más nadie, sino que tú comenzar a reconciliarte con Él, la palabra de la reconciliación, para que Él te dé luz. Y si tú volviste al mundo de las tinieblas, entonces Él te pueda arrastrar. Él tiene un lacito y es así, y te vuelve a colocar en la posición que te pertenece. Porque ese es el problema, que muchas veces nos colocamos en la posición equivocada. Craso error, caminar hacia la posición equivocada. Después de recorrer tantos kilómetros, ¿cómo que me voy a devolver? Después de tanto recorrido, ¿cómo que me voy a devolver? Hay que continuar. Prosigamos a la meta. Prosigamos a la meta. Entonces yo sé que cuando se presenten esas circunstancias, usted va a decir, ¿qué hacer? Llamo a Dios, pero ¿qué hacer, verdad? O sea, hay que orar. Orar de forma genuina, ¿verdad?
No para que Dios me saque de la circunstancia, sino para que Dios me ayude a entender la circunstancia, porque una problemática de hoy se puede repetir. Entonces ya tú tienes las herramientas necesarias para poder salir a flote en la misma, pero con la ayuda de aquel que tiene la verdad para sacarte de el lodo cenagoso. Muchas veces uno está agitado en dar una respuesta a algo que está pasando y muchas veces no tenemos la respuesta. O sea, admitamos que muchas veces no tenemos la respuesta. Y si queremos la respuesta que demos en ese momento va a ser una respuesta equivocada. Porque quizás vino una respuesta de una ansiedad, de un salir del paso. No. Repose en el Señor, pídale entendimiento, pídale sabiduría, pídale inteligencia divina para que Él lo pueda iluminar y usted dar la respuesta acertada en el momento adecuado. Alguna vez usted cree que está solo, pero nunca estamos solos. Es usted que se desvió y se siente solo, pero Él está ahí. Solamente hay que llamarlo y decirle: papá, perdóname, que no he hecho lo que tú me has enseñado. Porque las enseñanzas están ahí. O sea, no me diga usted que después de estar tantos años en una congregación, usted no tiene un background de enseñanzas espirituales que le permiten a usted tener todo ese conocimiento para recibir y para hacer lo que Dios demanda en un momento determinado. Hermanos, nosotros debemos volver al evangelio básico, ¿verdad? Queremos devorar la Biblia, pasando libro tras libro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y aprendernos la Biblia completamente, en el supuesto que cuando lo tengamos completamente dominada, conocida, ya entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. No hay que conocer totalmente la Biblia, sino racionalmente llevarnos de la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, esas cosas que nosotros leemos cotidianamente y que nos pasan como algo común y corriente, en algún momento el Espíritu Santo como que agranda el panorama y nos dice: wow, y esto que yo he leído varias veces o muchas veces, ahora el Espíritu Santo me está revelando algo que yo no entendía. La Sagrada Escritura es la herencia que Dios nos ha dejado a nosotros para que la escudriñemos y obedezcamos a ese mandato. ¿Están listos para el examen ya? Copien. Primera pregunta: ¿cómo se entra al reposo de Dios? Por la fe. ¿Cómo se vive en el reposo de Dios? Por la obediencia y la fidelidad. Mire, ¿cómo se vive? Hay que seguir siendo obediente, hay que seguir siendo fiel. Y la última era: ¿qué hacer para permanecer en el reposo de Dios? Yo le puse, usted no sabe esa respuesta, ¿no? ¿Cuál es, hermana Lice? Es cesando en nuestras obras, que implica muchas veces tener paciencia cuando nosotros no entendemos lo que está pasando, ¿verdad? Hay que tener paciencia y sobre todo perseverancia, porque algunas veces nos cansamos y decimos: ya, no voy a seguir con esto, ¿verdad? Entonces desistimos de dos virtudes que Dios ha puesto en nosotros, que es la paciencia y la perseverancia. Yo espero que Dios haya puesto oídos abiertos en ustedes para entender que debemos entrar en el reposo de Dios, que debemos vivir en el reposo de Dios, que debemos permanecer en el reposo de Dios
y no sentirnos que estamos solos, sino que estamos con Él. En Dios está el refugio seguro. No hay otro refugio seguro que la presencia de Dios. Nos ponemos de pie y oramos para que sea Dios que termine, que culmine esta enseñanza que yo no pude terminar de manera adecuada. Padre de la gloria, por medio de tu Hijo amado Jesucristo y por la guía del Espíritu Santo, ayúdanos a entender las cosas espirituales que no entendemos hoy. Danos paz, danos paciencia, danos perseverancia para entender tu infinita sabiduría. Danos reposo en medio de la tormenta. Aprendamos que aunque estemos refugiados en Dios, vendrán las circunstancias en las cuales nosotros no tengamos las respuestas adecuadas para poder salir airoso de todo lo que nos ocurrió, de todo lo que nos ocurre y de todo lo que nos ocurrirá. Danos ese reposo que todos anhelamos. Si estamos viviendo con alguna aflicción, con alguna enfermedad, danos reposo para entender esa enfermedad, para pedirte a ti que tú puedes sacarnos de esa aflicción. Te damos gracias por nuestros pastores que ya regresan de Estados Unidos, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho en la salud de nuestro pastor. Lo esperaremos con los brazos abiertos, Señor, y tú lo vas a colocar nuevamente aquí para que sigan pastoreando nuestra casa de fe. Bendecimos a cada hermano que ha venido este domingo a recibir dirección, a recibir edificación aquí en tu casa de fe. Humildemente, domingo tras domingo, subimos aquí unos que otros hermanos para que tú lo direcciones y le dé una porción de alimento espiritual a este pueblo de Dios que necesita alimentarse permanentemente. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces a favor de nosotros, por la permanencia en nuestra casa de fe. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas, Padre de la gloria. Y te pedimos, Señor, que nos deje entrar en tu reposo, que aumente nuestra porción de fe, que nos ayude a mantenernos obedientes a tu palabra, Señor. Que nos dé cada día, al leer las Sagradas Escrituras, esa porción espiritual que necesitamos para mantener en la esperanza de esa palabra viva y eficaz que penetre a lo más profundo de nuestro ser. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Que esa necesidad que solamente tú lo sabes de cada hermano que está aquí, Señor, tú ponga oído en el corazón de esa persona y tú puedas aliviar lo que está ocurriendo en ella en estos momentos. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Padre de la gloria, y reposamos siempre en tus promesas y declaramos que queremos entrar en tu reposo, vivir en tu reposo y permanecer por siempre en tu reposo. En Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias. Dios le bendiga a todos.